Miles de médicos, ingenieros, científicos, empresarios, artistas que empacan sus títulos universitarios buscando una nueva oportunidad en Estados Unidos. Casi 40 millones de personas mexicanas que viven en los Estados Unidos, ya sea por nacimiento o por origen. ¿Quiénes son? ¿Por qué se van de México? ¿Cómo están transformando a nuestras comunidades aquí en Estados Unidos? Este subconjunto, que es el más restrictivo, ha pasado de poquito más de 100,000 a casi medio millón. ¡Wow! Hoy en Viva el SEI nos acompaña una de las mentes más brillantes de la Academia Mexicana, la doctora Laura Vázquez Mayo, profesora titular de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ganadora de la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. La doctora Vázquez Mayo lidera un proyecto de investigación crucial financiado por la UNAM titulado Migración a Estados Unidos, el flujo de profesionales de clase media mexicana hacia los Estados Unidos. Es también coautora del libro Méxicos en los Estados Unidos. Doctora, gracias por acompañarnos en Viva el SEI. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Carla. Vamos a ir definitivamente hacia la investigación, pero antes me gustaría platicar un poquito sobre tu libro, y lo primero que me llama la atención, Laura, es el título. ¿Por qué hablar de varios Méxicos? Lo que hicimos en ese libro fue tomar en consideración los casi 40 millones de personas mexicanas que viven en los Estados Unidos, ya sea por nacimiento o por origen. Como también en México, no hay un solo México. Aun cuando hay cuestiones que a uno nos unen, no sé, digamos, por ejemplo, ahora el fútbol, todos nos sentimos mexicanos y estamos muy contentos de eso. Cuando uno habla con gente de la frontera, por ejemplo, tienen tradiciones, tienen culturas, tienen cosas que a lo mejor en el centro del país uno no reconoce, o por ejemplo al otro lado del país, ¿no? En el otro extremo, en Yucatán, expresiones, simplemente las lenguas. O sea, claro. ¿Para qué nos vamos más allá? El acento. México es un país multicultural, ¿no? Y todo esto migra. Y entonces ese libro del que mencionas, Méxicos en los Estados Unidos, justo trata de, con datos, mostrar que hay muchas lenguas mexicanas que se hablan en los Estados Unidos, por ejemplo. Oye, históricamente la narrativa política mediática, ¿no?, de Estados Unidos encasilla al migrante mexicano, pues ya sabes, ¿no?, como el obrero, el que viene a hacer el roofing, pues el trabajo que se hace a mano. Pero pues tu investigación va completamente por otro lado. ¿Qué mitos derrumba tu investigación respecto a quienes migramos a este país? Se ha hecho mucho énfasis en estas personas que han migrado a los Estados Unidos por trabajo, pero cuando uno se dedica a estudiar migración, pues mucha gente no migra por trabajo, mucha gente migra por otras razones. ¿Cuáles son esas razones? ¿Seguridad, calidad de vida? ¿Se sienten estancados en su propio país? ¿Cuáles son esas razones? Mira, del libro anterior que publiqué con mi colega, la doctora Lilia Domínguez, que se llama Me voy porque me voy, historias de mexicanos profesionistas en los Estados Unidos, encontramos que hay muchas razones, que muchas de ellas están interrelacionadas, y entonces, por ejemplo, uno subestima las cuestiones familiares, y familiares incluye los matrimonios, por supuesto. Hace poco estaba yo dando una presentación y alguien dice, no, pues es que muchas de nosotras venimos y nos casamos y por eso estamos aquí. Bueno, pues son razones familiares al final de cuentas, ¿no? Pero ese no era el motivo principal por el que vinieron. No, ¿O ese era el motivo? O sea, claro. Venían a buscar a alguien para... Okay, no, o sea, conocieron, no sé, digamos, hay muchos casos, pero bueno, gente que vive en la Ciudad de México o en otras partes de México o en otras partes del mundo, es que esta es la complejidad. Claro. Y uno se encuentra a una persona que no necesariamente es estadounidense, pero pues que la vida los lleva a vivir en Estados Unidos. Por supuesto que si son estadounidenses, pues es más fácil entender por qué se fueron a vivir a Estados Unidos. Ahorita se me ocurre, y no era parte de mis preguntas, pero también, no sé si sea parte de otro análisis, qué curioso es, vienen y se casan con un mexicano que está en el mismo caso complicado, pero supongo que ese es tema de otra investigación. Sí entra. Nosotros en el proyecto
hemos desde hace años preguntado con quién socializan. Hemos querido explorar con quién las personas profesionistas, con quiénes socializan y las razones de por qué socializan con esas personas, con ¿no? ese grupo en particular. Vamos a ir un poquito hacia la investigación sin duda alguna, pero antes me gustaría preguntarte algo un poquito más personal. Tú misma pues viviste la experiencia, ¿no?, de salir de México para estudiar tu doctorado en Australia. ¿Cómo fue ese viaje personal, esa experiencia, digo en pocas palabras, y si tú crees que ese viaje te dio una perspectiva diferente para ver la migración hoy de manera diferente? En mi familia nunca se había hablado de la palabra migración, pero yo estoy rodeada de migrantes en el pasado y en el presente. Y cuando fui a estudiar, pues me enfrenté con muchas de las cosas que yo estudio y que me llaman la atención y que con frecuencia estoy reflexionando y que con frecuencia estoy comparando. Entonces, sin duda, las experiencias personales pues impactan en todo este proyecto de investigación. Y de manera muy personal, ¿hubo algo que tú descubrieras de ti? ¿Alguna fortaleza que no sabías que tenías? ¿Una nueva perspectiva que te cambió la manera de vivir personal y tal vez de ver tu carrera, ¿no?, como investigadora? Digamos, muy personal, pero muy real, es que es difícil. Cuando uno, haciendo este proyecto, uno escucha las historias y es difícil. Y entonces encontrarte al otro lado del mundo, la soledad pesa mucho, el no sentir que te hallas pesa mucho y uno se empieza a cuestionar estas cosas, ¿no? Como diciendo, híjole, ¿tenía yo necesidad de pasar esto? Claro. A lo mejor en México, en mi zona de confort, no tenía yo que haber salido de esto. Quisiera decirte que no lo viví, pero sí lo viví. Y cuando escucho a las personas contarme sus historias, pues siempre siento mucha empatía, porque cuando vemos lo difícil que es para quienes tienen muchos recursos de muchos tipos, por ejemplo, el grado, pues cómo es para los otros que tienen sus herramientas, pero digamos, si uno tiene más herramientas, pues uno tiene más con qué defenderse en la vida, ¿no? No sé si estés tú de acuerdo conmigo, Laura, pero de pronto a veces esas herramientas acá a todos nos ponen al mismo nivel, ¿no? Pues independientemente del título que traigas, del título nobiliario, si lo quieres de otro país, acá todos empezamos de cero. Sí, esa es una de las cuestiones que uno estudia cuando estudia migración, que es muy duro saber que uno trae unas herramientas que tienen reconocimiento en su país y de pronto cuando te vas, pues simplemente pierdes pues, tus redes de contacto, tus redes de apoyo, lo que significa tu título, no sabes ni cómo escribir un currículum para otra sociedad que se maneja de formas distintas, sí. Que si usas tus dos apellidos o no usas tus dos apellidos porque causan confusión, que si te cambias el nombre porque nadie te lo puede pronunciar, y esas cosas impactan en la identidad, ¿no? Totalmente. Oye, y ya con todo este concepto, ¿en qué momento nació la necesidad de hacer esta investigación en particular? Yo cuando llegué a Australia realmente no iba a estudiar migración, pero llegué a un país en donde estaba llenísimo de migrantes, o sea, es un país impresionantemente multicultural en ese sentido, sobre todo las ciudades, no las zonas rurales. Y al buscar mexicanos, me di cuenta que todos eran profesionistas. Y pues no hacía, o sea, el mito, entendí que había otro tipo de migración. Y entonces pues terminé estudiando a esos migrantes y cuando regresé a México quise entender qué tanto se habían estudiado a estos migrantes en Estados Unidos y me di cuenta pues que poco, y entonces junto con mi colega Lilia hicimos el proyecto anterior, que hicimos varias publicaciones y derivó en el libro, y pues ahorita ya somos un equipo grande, somos 15 personas trabajando en el proyecto actual. ¿El proyecto pasado cuándo fue? ¿En qué año? 2016, y los años siguientes pues nos dedicamos al análisis, a la difusión, a la publicación. ¿Todas estas investigaciones son en base a una encuesta? Tenemos 3 fuentes de datos. La primera fuente de datos es la información oficial de los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, exacto, ellos tienen el US Census Bureau, y ellos levantan una encuesta muy conocida y muy importante que se llama American Community Survey, o sea, la encuesta de la comunidad americana, que lo que hace es preguntarle a las personas que están en los Estados Unidos muchas cuestiones de cómo viven las personas. Entonces, desde ingresos hasta un número de habitaciones en su hogar, en fin. Entonces, lo que nosotros hacemos es
tomar los subconjuntos de nuestra población objetivo, que es personas mexicanas, ya sea porque nacieron en México o porque son de origen mexicano, personas que tienen educación terciaria y personas, pues obviamente, que están viviendo en los Estados Unidos. Eso nos permite tener una estimación de las cifras oficiales distribuidas en el país. Y esto es bien interesante porque cuando miramos el subconjunto de aquellos nacidos en México, que estudiaron en México y llegaron a los 25 años o más a los Estados Unidos, ese número de personas ha crecido impresionantemente en los últimos, te voy a decir exactamente, tenemos cifras del 2000 al 2024. En el 2000 eran poco más de 100,000 personas y ahora son casi 500,000. Es un subconjunto muy restrictivo, porque tienes que haber nacido en México. Recordemos que la gran mayoría de los mexicanos en los Estados Unidos son nacidos en los Estados Unidos. Okay. Y tuvieron que haber estudiado en México y haber llegado de 25 años o más. Mucha gente llega mucho antes de eso, ¿no? Entonces, este subconjunto, que es el más restrictivo, pues ha pasado de poquito más de 100,000 a casi 500,000. Wow. Okay. Del año 2000 a la fecha. Oye, a ver, entonces son las 3 líneas de investigación: el buró, la encuesta, sí. ¿Y cuál fue el tercero? Las entrevistas. Entonces, entrevistas a profundidad. Es una encuesta larga que pregunta sobre muchos aspectos de lo que significa vivir en los Estados Unidos siendo persona profesionista. Y al final de la encuesta se le pide a las personas que, si quieren dejar sus datos de contacto para participar exclusivamente para ese fin, participar en las entrevistas a profundidad que forman parte de una siguiente fase, lo pueden hacer. La verdad es que muchísima gente nos deja sus datos de contacto. No podemos entrevistar a todas las personas. ¿Y cómo eliges a quién sí? Pues intentamos hacer el que llaman método de máxima varianza, es decir, pues hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBT+, diferentes grupos de edades, diferentes años de llegada a los Estados Unidos, diferentes grados, ¿no? No solo licenciatura, sino también maestría, doctorado, empresarios, personas que les va bien en el mundo laboral, personas que no les ha ido tan bien, en fin. Que hablan el idioma, que no. Oye, y en datos duros, ¿cuántas encuestas llevan ya? ¿A qué ciudades, a qué estados han podido llegar? Puedes ver en la imagen que llevamos ya completadas, o sea, personas que han respondido la encuesta completa, dura más de 20 minutos, pues son 5,596 con corte al lunes 29 de junio. Y ahí puedes ver en el mapa la distribución. Varios miembros del equipo de investigación fuimos a San Diego, a Los Ángeles, Houston, Austin y San Antonio. Y entonces nos damos cuenta que cuando vamos, logramos subir los números, la gente nos escucha, hacemos foros, buscamos alianzas con cámaras de empresarios, con las sedes de la UNAM en los Estados Unidos. La UNAM tiene 5 sedes en los Estados Unidos y nos han apoyado a tope. Con los consulados nos han ayudado muchísimo. Y esta primera fase, porque como te puedes dar cuenta, el país es gigantesco, dado lo que sabemos ya del fenómeno, que había que enfocarnos y entender mejor la frontera. El 50% están distribuidas en California y Texas. No están en todos los estados distribuidos homogéneamente en todos los Estados Unidos. Están principalmente en California y en Texas. Entonces, ese fue un criterio importantísimo para decidir por dónde empezar. Y segundo, que queríamos entender mejor la dinámica. ¿Qué significa la frontera? Estar cerca de la frontera, estar cerca de México, costos, negocios, familia. ¿Por qué elegir un punto como tal, no? Exactamente. Un punto en particular. Oye, Laura, creo que es importante que la gente sepa que la encuesta es anónima. ¿Estás de acuerdo o no? Es de las cosas más importantes que más señalamos. Preguntamos muchos datos personales, pero no preguntamos ni nombres ni nada. Estamos apegados a los estándares más estrictos de confidencialidad estadística y de la información. Nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años que una base de datos te arroja muchísima información, pero pierde todos los detalles que hace entender la migración. Y entonces podemos tener los grandes datos agregados,
pero cuando uno escucha las historias uno se da cuenta de que esto es súper complejo. Entonces, pues eso, las entrevistas son muy útiles para eso, para poder complementar el análisis estadístico que es muy útil. Per se, cada una de esas fuentes de información tiene sus límites y entonces cuando uno las triangula, uno logra pues potenciar el retratar el fenómeno. ¿Cómo han llevado la encuesta? ¿A través de redes sociales? ¿Cómo han llegado a otras personas? ¿Y qué le dirías a quienes aún dudan en compartir su historia? O por lo menos en contestar la encuesta. Quienes dudan, pues es anónima. Muchas de las preguntas, si no es que la gran mayoría, si uno no la quiere contestar, existe la opción prefiero no responder. Y es igual de válido. Claro, a nosotros nos da mucha información cuando la gente no quiere responder. Hay toda una sección sobre cómo viven la coyuntura actual de las políticas migratorias y los cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos, y hay gente que no lo quiere contestar por diversas razones. Entonces, pues se pueden saltar la sección completa. Tenemos ahí un disclaimer que dice la sección siguiente trata sobre estos temas. Si te la quieres saltar completa, sáltatela. Y si no, todas las preguntas te dan la opción de saltar. Al final no tienen que dejar sus datos. Incluso no queremos sus datos per se. O sea, si tú me contestas y me dices que eres Charlie Brown y un día nos conectamos y me cuentas tu historia, ¿no? A veces, o sea, las entrevistas son en vivo o a veces en línea, virtuales. Pues a mí no me importa que tú me digas que eres Charlie Brown, me da lo mismo. O sea, yo lo que quiero saber es el resto la de trayectoria. La historia. Claro. Exacto, el resto de la historia. Y no voy a personalizar las narraciones diciendo, en este caso, Carla Garfias dijo tal cosa, ¿no? Claro. Hay gente que quiere que se le identifique por su nombre y eso es válido también. O sea, es válido y lo hacemos, pero no es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es el anonimato. ¿Y cómo hemos llegado a la distribución de las encuestas? Para empezar, por nuestras instituciones en las que estamos afiliados, por ejemplo, a través de la UNAM. La UNAM tiene sedes, como ya dije, en 5 ciudades. Entonces, ellos mismos son como una clase de embajadores de la UNAM en los Estados Unidos y tienen conocidos, pues, que son universitarios. Como ya dije, los consulados nos han apoyado muchísimo, entonces nos han abierto las puertas de los consulados para ir a dejar panfletos, para hablar con la gente en las salas de espera, para poder, mientras la gente está esperando, está aburrida. Entonces, pues sí, pues la verdad, y nosotros nos es útil. Claro. Buen momento, y entonces preguntamos, bueno, aquellas personas que aquí sean mexicanas y que tengan educación terciaria universitaria, pues alcen la mano, o si tienen algún conocido y les damos un panfleto, les explicamos, en fin. La gente entra a los consulados confiando en que están en un espacio seguro. La sede de la UNAM en San Antonio y en Los Ángeles nos hicieron un evento en donde invitamos a la comunidad, no solo de la UNAM, sino a la comunidad. En San Antonio tuvimos más de 70 personas. El TEC de Monterrey en Houston nos organizó un evento en el consulado y llegaron más de 90 personas. Nos hemos acercado a la Asociación de Empresarios Mexicanos, a un grupo de egresados del IPADE, que son empresarios. Nos han recibido en sus reuniones, fuimos físicamente a una de sus reuniones. Y redes sociales, por supuesto. Yo te iba a decir que al inicio estábamos batallando mucho para las respuestas y yo había pensado hace mucho en hacer un video y mis colegas no me hacían... ¿No te hacían segunda? No me hacían segunda. Y un día, en conversaciones con personas del TEC de Monterrey, que le dan seguimiento a los egresados, me dicen, oye, ¿no tienes un video para que sea más fácil difundir esto? Y yo dije, te hago el video este fin de semana, tú no te preocupes. Esto se hace o se hace. Sí, y a raíz del video, la verdad es que se han detonado, o sea, es una forma, estamos, digamos, pues sí, al día de hoy, los videos... Han funcionado y muy bien. Y sí, los seguiremos compartiendo también aquí en Viva S.A., por supuesto. Gracias. La verdad es que si hay algo que llega hoy a todos los rincones del mundo, pues son las redes sociales. Oye, ya casi para despedirme, tenemos tiempo todavía, no te quiero apurar, pero sí quiero preguntarte, en el tema de las entrevistas, cuando ya es uno a uno, insistiendo que es bajo el anonimato del nombre de la persona, pero ¿hay alguna historia en particular de éxito, de lucha, de sacrificio, de resiliencia que
que nos quieras compartir, que te haya tocado profundamente. No sé de pronto cuántas personas tienes en tu equipo que se dediquen a hacer estas entrevistas uno a uno, o alguna que te haya tocado a ti en particular que nos quieras compartir. Sí, somos como 6 personas del equipo haciendo las entrevistas y pues te puedo contar de las que a mí me han tocado y han habido unas que, o sea, son verdaderamente impresionantes, ¿no? Y una historia que a mí me impresionó muchísimo ahora en Houston fue la de un joven, no recuerdo su edad, pero un joven, que salió de una comunidad no grande en Veracruz, pocos recursos, hizo una carrera técnica en cuestiones de arte y el primo en Texas le dijo: ¿para qué te estás muriendo ahí de hambre? Vente para acá. Y le pagó el pollero, y entonces la narración de la historia del cruce y llegar a vivir a los Estados Unidos, lidiar con la soledad, lidiar con la clase social, no dominio del inglés, la falta de documentos migratorios, pues estaba en las peores circunstancias habidas y por haber como persona, como humano. Y hoy en día es una persona maravillosa que se dedica a ayudar a los demás. ¿Y cómo salió él de ahí? ¿A él quién le ayudó? Interesantísimo, vio un anuncio en Facebook que por $5 fuera a una farmacia a una plática de autoayuda. No fue por la plática de ayuda, fue por los $5. Fue y pues el ángel que lo llevó hasta ahí, conversó con él, le dio un cheque para pagar la renta de su vivienda, le dio un cheque para comprar insumos para poder hacer arte, y él no creía lo que tenía frente a él, y de haber tocado fondo, es una persona que se dedica, o sea, es perfectamente funcional y que se dedica a ayudar a los demás. Y no es esta historia del doctorado, que está muy bien, es muy impresionante y muy importante, ¿no? Porque igual de válida, claro. Claro. Pero, no sé, a mí me pareció una historia muy impresionante porque habla ese lado humano. Eso no lo capta ni remotamente. Si yo te enseñara los resultados en la encuesta, no capta nada de esto. Nada de lo que narró del tránsito perdido en el desierto, el maltrato, el secuestro, el robo, porque todo eso lo vivió. La deshidratación, alucinar por falta de agua y comida. En fin, o sea, una cosa muy impresionante, y es una persona, pues te digo, dedicada a ayudar a los demás, con mucha capacidad y muy, muy impresionante, muy, muy impresionante. Con esa alma artística finalmente, ¿no? Qué maravilla, ¿sí?, que haya encontrado esa luz, ese ángel en su camino. Laura, y con todas estas historias, como decíamos, es igual de válida, ¿no? La de un empresario, la de alguien que tiene una licenciatura, una carrera en su país y no le es tan complicado como a esta persona llegar a este país y de pronto instalarse acá. Y el contraste con esta historia que nos acabas de compartir y que te lo agradezco muchísimo. ¿Cuál es el impacto más grande que crees que va a tener esta investigación binacional? ¿Qué puede cambiar en la percepción, en el apoyo a la migración, a nosotros los migrantes? Mira, yo creo que es muy importante que se sepa más, que pasemos de las simplificaciones y de que solo hay una fotografía muy ya vieja y muy desgastada, que es mucho más complejo y que además existe un enorme potencial. O sea, la literatura sobre migración habla que los migrantes son los que transforman las sociedades. A ver, no vayamos más lejos. Estados Unidos es un país de migrantes, por Dios. Absolutamente. Entonces, oye, perdóname el paréntesis. Creo que ya todos los países, y hoy es tema el mundial, hay que ver los equipos. Ya es una mezcla de todos los países, de todos los colores, y creo que ahí está el primer ejemplo de que todos nos hemos movido todo el tiempo, y hasta el día de hoy creo que es tan evidente, pero el mundial es una ventana clarísima de la migración. Finalmente, Laura, doctora, ¿qué mensaje le darías a los profesionistas mexicanos que estamos en este país, ¿no? Intentando comenzar nuevamente, que nos tocó guardar el título y comenzar, como tú dices, volver a hacer estos vínculos, ¿no? Con amigos, con colegas. ¿Cuál sería tu mensaje?
para los profesionistas? Pues primero acá? agradecer a las personas que nos han apoyado, como tú. Gracias por este espacio, por compartir la investigación, la encuesta. Agradecer muchísimo a esas más de 5,000 personas que han respondido, a esas 10,000 a las que hemos llegado, quienes abandonaron, pues que ojalá pueden retomar la encuesta y se queda en donde dejaron la encuesta. Y lo otro pues es que nos escuchen respecto a la importancia del estudio. Creemos que tiene muchos diferentes aristas de por qué esto es importante y por qué en este momento, en el mundo, no solo es México, Estados Unidos, claro que es lo que estamos estudiando, pero en el mundo estudiar esto y entenderlo un poco mejor importa para sociedades más tolerantes, incluyentes, con un tejido social más firme y que reconoce la diversidad, la riqueza en la diversidad. Voy a cerrar con una ronda de preguntas de respuesta rápida. Laura, ¿qué te hizo dejar México? Este es muy fácil, para estudiar en Australia. Eso está fácil. ¿Qué te hizo dejar México para estudiar ahí en Australia el doctorado? ¿Pero por qué elegiste Australia? Eso está mejor. Mira, es una historia un poco larga, pero en breve, era uno que sí quería hacer estudios de posgrado, creía que ese era el camino para el que yo pensaba que era para mí. Uno cuando está joven no está muy seguro de estas cosas. Dos, uno de mis profesores de la UNAM me dijo, pues yo tengo unos contactos de profesores que a lo mejor estarían interesados en recibirte, vete a Australia. Tres, la familia, mi hermana, por eso se le ocurrió a mi profesor recomendarme un profesor en Australia. Me dijo, ¿para qué te vas a Estados Unidos? Todo el mundo se va a Estados Unidos. Vete a Australia, tu hermana está viviendo en Australia, pues allá tienes apoyo. Exacto. Y pues como ves, te podría dar la razón fácil, que es pues los estudios. Claro, me dieron la beca completa. Entonces, bueno, yo brincaba de felicidad el día que abrí el correo electrónico y vi que la beca era completa. Si no, no me hubiera podido ir. Entonces, pues son múltiples razones muy entrecruzadas. Como buena historia de migración, tiene todos sus bemoles. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu propia migración? La cuestión personal. O sea, la cuestión personal, uno pasa por situaciones muy difíciles y estar lejos pesa mucho, uno se siente muy solo. Y cuando yo regresé, híjole, me sentía súper mujer, me sentía poderosa de estar en mi país y nunca estuve en situación migratoria irregular. ¿Complicada? Nada. Era estudiante y tenía una beca. Pero el hecho de haberlo logrado sí te da ese poder, absolutamente. Sí, pero digamos, ¿cuál fue lo más difícil? Eso, algunas cuestiones personales, ¿no? Porque todos pasamos por situaciones personales difíciles y eso, te diría que sí, es eso. ¿No? Si pudieras darle un consejo a tu yo joven que emigró, ¿cuál sería? Híjole, asegurarse que están bien listos para aceptar que hay que ser resilientes, que migrar no es caer en algodoncitos, sino es difícil y que después uno agradece mucho los logros y uno se siente más fuerte. Entonces, digamos, tratar de equiparse en la medida de lo posible para los retos. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de los migrantes? El que alguien tome la decisión de irse, en las circunstancias que sean, aunque parezca que todo está fácil, esas personas tienen que tener algo que los motiva a salir de su zona de confort y no hay historia que uno no le encuentre que hay una fortaleza impresionante en estas personas. Volvemos a la historia de los Estados Unidos y de tantos otros países que reciben tantos migrantes. Los migrantes son personas que cambian las sociedades más que otras personas, ¿no? No van paseándose por la vida suavecito, ¿no? Sino traen mucho ímpetu, mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas. Totalmente de acuerdo. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algo que nos falte de comentar, de platicar, compartir la encuesta, algún mensaje final?
El único mensaje final es que en los próximos días vamos a estar empezando a compartir resultados de la investigación, todos preliminares, pero empezar en redes sociales y en los foros a los que seamos invitados, empezar a diseminar algunos resultados y entonces pues que si la gente está interesada en el estudio, pues que sepan que estaremos comenzando a difundir unos resultados siempre con el señalamiento de que son preliminares. Claro, te agradezco muchísimo. Nosotros en particular estaremos pendientes y por supuesto también para compartirlos con nuestra audiencia, con Viva ESEI. Y una última cosa, nos vemos aquí en noviembre para la presentación de tu libro, ¿cierto? Sí, así es. ¿Ya tienes dónde va a ser? ¿De fecha todavía no? Sí, en la UNAM San Antonio. Doctora Laura Vázquez Mayo, muchísimas gracias por acompañarnos en Viva ESEI, por contarnos, por compartirnos que estas historias no son solo números, no se trata solo de estadísticas, hay personas y muy valiosas detrás de cada uno de estos números. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos, gracias por tomar en cuenta tanta gente que hemos migrado a este país y que nos gusta, que nos escuchen, que nos vean, que nos cuenten, que nos tengan en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio y la posibilidad de compartir esta información. Gracias, doctora Laura Vázquez Mayo. Soy Carla Garfias. Esto es Viva ESEI. Hasta la próxima.